Bueno, lo primero, daros las gracias a todas, a las organizadoras y a los ponentes de ayer y hoy, aunque Berta casi la verdad no he podido escucharte. Y eso que hay algunas cosas que me interesaban especialmente para lo que yo vengo a comentaros aquí, ¿no? Y bueno, más allá de los agradecimientos convencionales, quiero señalar que para mí este coloquio tiene una enorme importancia. Y la tiene porque un poco pone en común, bueno, relaciona o al menos juxtapone dos nombres propios que son los de Hegel y Derrida. Los trabajé un poco para mi tesis doctoral, que era sobre GLA. Algunas cositas de esto vengo a contaros aquí. Y realmente quiero señalar ya, no sé si me va a dar tiempo a desarrollarlo al final o no, que esta cuestión de los nombres propios y de la función de las firmas en la filosofía es uno de los enclaves estratégicos de la operación derridiana sobre Hegel. Y que sin este no se entendería eso lo que indico en el título de la ponencia con el nombre de deconstrucción del falogocentrismo y que espero poder explicaros un poquito más, ¿no? Antes de entrar directamente en esta cuestión, que hila un poco estas cuestiones de la familia, la diferencia sexual y el duelo, me gustaría empezar, voy a dividir como en varias partes esta ponencia, con una especie de preámbulo para hablar sobre los efectos o lo que yo más bien denominaría la inefectividad, casi hasta el momento, de la lectura derridiana de Hegel. Vale. Y empiezo refiriéndome a una de las pocas monografías que se dedican a este tema, que es un libro que se llama Hegel después de Derrida, que se publica a principios de los años 90 en Estados Unidos, lo publica la editorial Star Routledge, ¿no? Y en ese libro los editores señalan al principio que la interpretación derridiana de Hegel o la lectura derridiana de Hegel, aunque vamos a ver que de interpretación no sé si hay esto, ¿no? La operación de Derrida es algo diferente, es un acontecimiento en el campo de los estudios hegelianos. Bueno, ellos van a intentar medir, o eso nos dicen en la introducción, un poco la repercusión de este acontecimiento y sus ecos. Sin embargo, la verdad es que, siendo un poco sinceros, ni el libro este tuvo excesiva repercusión, a jugar por lo que encontramos luego, ni tampoco parece que la lectura derridiana, a no ser de una forma muy solapada que comentaré, haya tenido tampoco particulares efectos en la interpretación de Hegel y en el campo de los estudios hegelianos, ¿no? No la tiene, por ejemplo, desde luego, en lo que sería la recepción francesa de Hegel, lo que se piensa bajo esa etiqueta, y de hecho es tan significativo esto que es como si hubiesen borrado a Derrida. En un libro de principios del 2000, Jarsic y Labarrière, los que presentaron esta segunda traducción de la fenomenología, en francés, de hecho, ni siquiera recogen la lectura de Derrida. Y hay también otras dos manifestaciones, o yo diría más bien síntomas, bastante significativos de esta especie de resistencia o incluso rechazo a la lectura derridiana de Heidegger, que son, por eso más me interesaba muy especialmente escuchar a Berta, y esto lo digo un poco, lo planteo como hipótesis, pues los de dos pensadoras que han recuperado a Hegel actualmente, más o menos actualmente, ¿no? Que serían Zizek y Butler, y que en muy pocas ocasiones reconocen su, si me permitís las comillas, deuda con Derrida. De hecho, en la que es un poco la tesis doctoral de Butler, Sujetos del deseo, el hegelianismo francés, sobre el hegelianismo francés, por ejemplo, Gla lo cita en una nota a pie de página y a Derrida ni siquiera le dedica un capítulo, y Zizek, que es evidente que ha leído también este libro de Derrida, muy pocas veces se confronta con él, ¿no? Y reconoce lo que podría ser y se revela un poco en la selección de tópicas, por ejemplo, en el problema del resto, pues un eco de Derrida. Pero bueno, esto lo lanzo un poquito como hipótesis, ¿no? Es decir, de alguna manera parece que la lectura o la interpretación derridiana de Hegel habría sido una especie de desecho imperceptible, negado, pero que a la vez ha tenido efectos, al menos como contaminación en otros textos, ¿no? Y el caso es que Derrida no es, efectivamente, como muy bien señalaba ayer, un anti-hegeliano, para nada. Su posición con respecto a Hegel es muy diferente a la de otros filósofos como Foucault y Deleuze de su generación. Y se ocupó bastante, en varios textos de cierta importancia, sobre Hegel. Bueno, Derrida empieza un poco a ocuparse de Hegel en la gramatología, con la cita que nos recordaba antes Patricio Peñalver, ¿no? Hegel, último filósofo del libro y primer pensador de la escritura,
Y a Hegel va a dedicar también en los años 1967, en un seminario de Telquel, y luego en 1968, en un seminario bastante diferente de Hippolyte, pues 2 intervenciones que luego se publicarán como artículos en La escritura y la deferencia y en Márgenes. Bueno, el primero de estos artículos, que bueno, todos conocéis, ¿no? De una economía restringida a una economía general, va a contraponer a Hegel y a Bataille. Y se va a concentrar, que es bastante significativo, hasta qué punto todavía aquí Derrida sigue operando en el marco del hegelianismo francés, en la noción de Aufhebung. Lo que implica quizás una lectura bastante hieratizada o esclerotizante incluso de Hegel, ¿no? Pensando además que todavía, pese a que en el propio artículo de Derrida va a hablar de que el texto de Hegel no está hecho de una pieza, de que es necesario marcar los estratos, él mismo va a reducir la operación hegeliana a este término, que yo no creo que en Hegel funcionara como un término así escolástico, ¿no? Y que tenga un sentido único, pero Derrida sí lo va a entender de esta manera aquí, y lo va a entender como un concepto económico con el que Hegel intentaría rentabilizar lo negativo. A esto él va a oponer la idea de parte maldita en Bataille, ¿no? En el 1968, en este otro seminario bastante diferente de Hippolyte, Derrida va a volver un poco a Hegel de una manera diferente, que es a través del problema del lenguaje y el signo, pero finalmente va a insistir otra vez en la cuestión del sentido como economía. Estos 2 artículos, hasta cierto punto, se mantendrían, como os decía antes, ¿no? Y se ve un poco en la selección de temas, el problema del sentido, la cuestión de la Aufhebung, en el marco del hegelianismo francés y en la herencia de Hippolyte, que era profesor de Derrida y que fue el director de su primer proyecto de tesis nunca presentado. En 1974, sin embargo, va a pasar algo diferente, lo que yo llamaría un singular acontecimiento, que sería la publicación de León. Y en Derrida se va a confrontar a Hegel de una manera radicalmente distinta. O sea, ya supondría un punto de inflexión. En ese sentido creo que era muy interesante lo que decía antes Berta, en el acercamiento de Derrida a Hegel. ¿Cómo o dónde veríamos esto? Pues en primer lugar en la selección de temas y de textos, extremadamente exhaustiva. Derrida se recoge de arriba abajo, aunque de una manera, la verdad, poco convencional, poco rigurosa, pueden considerar algunos incluso, aunque veremos que obedece a una operación muy pensada con respecto a Hegel. Pues gran parte de la filosofía de Hegel, vamos, de los escritos de juventud a las clases de Berlín, ¿no? Y es también diferente el tipo de escritura que Derrida va a llevar a cabo sobre ellos. En primer lugar, Derrida, desde la primera página, diría que es un añadido a los seminarios que le van a servir un poco para elaborar el libro y de lo que luego quería comentaros algo. El propio referente Hegel, como un referente único y que denote pues, algo conocido e identificable, va a ser cuestionado. Cito a la primera página de Derrida, que quizás conozcáis. Derrida, después del resto, empieza preguntándose: ¿él quién? Su nombre es tan extraño. En que va a aparecer, frente a los temas que Derrida había trabajado en esos 2 artículos, una cuestión nueva que difícilmente se rastrea en los artículos anteriores, aunque podríamos encontrar pequeñas diferencias. Y esa cuestión sería la del resto. Bueno, a estos aspectos más temáticos hay que sumar algo que todos los que conozcáis el libro pues ya habréis visto, que es que ya es realmente un libro singular. Bueno, no me voy a detener un poco en todas las singularidades del libro, me quedo con varias cosas. Como sabéis, es un libro que está escrito a más de 2 columnas, digo más de 2 porque realmente no son solo 2 columnas, estas columnas a su vez se interrumpen, están horadadas, se meten cuadro de texto. Derrida elimina aquí el espacio que serviría para las notas y los pies de página, algo absolutamente necesario en el mundo de la academia, y elimina también todas las referencias. No hay en el libro ni una sola referencia como tal, puesto que tampoco hay lugar para las notas al pie, y contrapone, o aparentemente contrapone, aunque la verdad es que la operación es mucho más compleja, me parece interesante que lo señalara Xavier ayer, ¿no? Esta idea a partir de Sartre es uno de los grandes enemigos en el libro de fondo, que Jenné sería en cierto modo un hegeliano, pues por lo menos yuxtapone o relaciona o contamina a veces a Hegel y a Jenné con Hegel, ¿no? A todo esto, además, Derrida va a colar
de tapadillo a través de un adverbio, que es de ya un poco sus propias siglas en el texto, y va a hacer bastantes guiños a su propia vida y a su propia biografía, por primera vez. Un tema que sabéis que más adelante, especialmente en los años 90, Derrida va a desarrollar mucho en textos como El monolingüismo del otro, en textos como Circonfesión y en algún otro texto más, ¿no? De manera más sutil, quizá. Bueno, esto hizo un poco que el libro en su momento, más que una obra académica, fuese considerado una especie de artefacto de vanguardia y que su principal recepción tuviera lugar más bien desde ahí. Una recepción que, a juzgar un poco por los artículos que salen en el momento de publicación, fue intensa en los primeros meses, pero que después prácticamente no dejó restos, o al menos en apariencia, ¿no? Gla es un punto de inflexión y esto va a implicar también que a partir de este libro, Gla, clamor, como sabéis por la traducción castellana, Gla significa doble de campanas, o sea, tañido fúnebre, y al español se optó, hago un poco esta nota por si acaso alguien no ha seguido un poco el libro, lo que me parece totalmente razonable, se optó a traducirlo por clamor para mantener ese juego fónico de la GL, CL, bueno, porque se considera importante. Y clamor es una de las acepciones que tiene clamor en español también sería la de tañido fúnebre o doble de campanas. Pues un poco este tañido fúnebre o doble de campanas va a funcionar como una especie de entierro solemne para Derrida de Hegel. De hecho, a partir de Derrida, Derrida se ocupa de Hegel muy poco. Apenas. Derrida se va a concentrar en Kant, va a trabajar otros autores, pero Hegel casi no vuelve frente a lo que sería la etapa anterior a Gla, ¿no? Habría que preguntarse un poco por qué. Quizá haya aquí la constatación de una dificultad para entrar en los textos de Hegel por parte de Derrida, ¿no? Se me ocurrió un poco ayer escuchando a Johannes. Especialmente, y eso tiene que ver con la selección de las tópicas de Derrida, en los textos de Hegel que, si queréis, o sea, como la propia ciencia de la lógica que ayer trabajábamos, presentarían una clausura más sistemática, o por lo menos una pretensión de ella. Bueno, pues realmente Hegel no vuelve a aparecer en Derrida y señalo esto, que tiene cierta importancia para mi argumentación, hasta un texto que se publica después de la muerte de Derrida y se llama Ubuntu, y que habla sobre la cuestión de la reconciliación en Sudáfrica y tiene como protagonista fundamental a Nelson Mandela. Y aquí Hegel aparece como una especie de espectro al que Derrida convoca, una voz en off, y Derrida va a hacer de Hegel una especie de doble de Mandela. Finalmente también negro, europeo y cristiano para Derrida, ¿no? Es decir, Hegel solo va a volver a Derrida desde África y confundido o identificado como africano, eso sí, cristiano. Bueno, para entender un poco qué ha pasado en Gla y por qué Gla supone esto en la lectura derridiana de Hegel, es importante, yo creo, acercarse a lo que son los materiales que parece, un poco haciendo un poquito de trabajo de archivo, los que podrían haber servido a Derrida para elaborar Gla. Y estos serían concretamente 3 seminarios que Derrida va a impartir a principios de los años 70, 2 de ellos en la École Normale y otro para los alumnos de la Johns Hopkins, pero también en París. El primero de estos seminarios, que tiene lugar en el curso 71-72, se llama La familia de Hegel, y el segundo, Religión y filosofía. De alguna manera, Derrida recoge notas de estos 2 seminarios para lo que sería la columna izquierda de Gla. Para la columna de Genet, podríamos imaginar que un punto de partida, además de la propia relación personal que Derrida tenía con Genet, podría estar en un seminario, pero del que solo se conserva un esquema apenas redactado por Derrida, que se llama Genet Drama. Lo que sí se ve en ese seminario, que luego no ocurre exactamente igual o de alguna manera ha habido desplazamientos, introducción de otras cuestiones, es que la figura de Sartre era muy importante y que era un poco como el gran enemigo al que atacar en la lectura de Genet, ¿no? Porque aquí sí hay referencias bastante más claras a temas del Saint-Genet que aparecen más solapadas en Gla, donde realmente gran parte de la problemática desbordaría el texto de Sartre, lo llevaría, desde luego, llevaría la interpretación de Genet por otros caminos y además no estaría ya anticipada, ¿no?
En la época en la que estos dos seminarios tienen lugar, aparece también la primera mención al proyecto Delga y aparece como una mención sobre la cuestión de la familia. Lo hace en una nota a pie de página al libro, perdón, en el libro de Marx, efectivamente, Márgenes de la filosofía, que se publica en el 72, y es una nota de página que Derrida añade a El pozo y la pirámide, y que yo imagino, por eso creo que podemos fecharla en el 72, que él añade en el momento en el que lo revisa para su publicación en Márgenes, ¿no? Y lo que señala aquí es que Derrida, bueno, Derrida es que está preparando un trabajo sobre el tema de la familia, la diferencia sexual en la economía de la dialéctica especulativa, en el que tratará de mostrar la organización y el desplazamiento de la cadena que reúne los valores de noche, sepultura, ley divina familiar como ley de la singularidad, etc. Bueno, vemos que un poco a partir de esta nota, la importancia que va a tener la cuestión de la familia como palanca de intervención india. O sea, a Derrida le interesa tanto como para dedicarle un curso de un año y además la primera mención del proyecto Derrida va a aparecer en relación a esta deconstrucción de la cadena diferencia sexual y familia, ¿no? A esta cuestión de la familia, Derrida le suma, yo creo que la transición es más que plausible, el problema tratado posteriormente de la cuestión de la religión. Y es interesante porque Derrida juxtapone ahí estos dos temas que, desde luego, en Hegel tienen una importancia desigual. Pero bueno, esta plausibilidad de poner al mismo nivel, la familia y la religión, que en Hegel no ocuparían este mismo nivel, pues Derrida la encuentra en que a él le parece que la idea de la familia divina se forma a partir de la familia humana y a la inversa, ¿no? No sería pensable la familia humana sin la referencia a esta familia ontoteológica divina. Y ahí sí, ambas van a funcionar como temas prácticamente intercambiables a lo largo de las páginas del diálogo. Bueno, entre estos primeros artículos sigla, desde luego, se ha producido un desplazamiento. Y este desplazamiento implica también, como os indicaba antes, ¿no?, cuando hablábamos de la forma que toma el libro, un desplazamiento de las formas académicas al uso, que no respeta e incluso transgrede, pues de luego, los marcos hermenéuticos habituales, los principios mínimos si uno se enfrenta a la historia de la filosofía, y iría un poco más allá o en otra dirección de una operación crítica. Derrida, en cuanto a lo primero, interrumpe y corta violentamente cualquier pretensión de horizonte de sentido y de fusión con el texto. Todo el rato está mostrando la radical discontinuidad del texto de Hegel y también la distancia de su lectura con respecto a él. En el segundo caso, Derrida va a recortar y mezclar textos de épocas diferentes sin atender a ningún tipo de rigor histórico no filológico, utilizando esos temas un poco como guía, ¿no? Es decir, a Derrida le interesa Hegel en el momento que responde a su propia operación, no tanto como una interpretación de Hegel, sino nos explica un poco este tipo de trabajo tan peculiar a partir de los textos de Hegel. De algún modo, Derrida extrae estos temas de Hegel, efectivamente, pero Engels los inserta de nuevo y los amplifica, buscando fundamentalmente generar ecos en la otra columna, ¿no? Es como si las dos columnas todo el rato se estuviesen contestando de manera desajustada y mucha repetición de motivos, a veces por puntas completamente arbitrarias, ¿no? Una palabra en Hegel, una palabra en Genet, sirven para saltar a la otra columna. Derrida no cambia mucho lo que sería la selección de textos de Hegel, de los seminarios Agla, pero sí va a cambiar el tipo de escritura y de acento, que se va a volver mucho más abrupto, más elíptico. Hay muchas menos explicaciones, citas mucho más largas, paráfrasis, pero muy poca explicación. Las intervenciones son mínimas muchas veces y buscan solo, pues, señalar eso, una imagen, una palabra, para generar, o más bien para diseminar, efectos que vayan un poco más allá del sentido, quizá. Bueno, ¿por qué esta cuestión de la familia, ¿no? En el seminario que os comentaba anteriormente y también en Derrida va a comenzar anunciando que va a seguir, para entrar en Hegel, el frágil hilo de la familia. Y Derrida un poco es consciente de lo arriesgado de esta operación cuando él mismo califica su hilo de frágil, ¿no? En a este inicio del seminario se suma
un inicio algo diferente que sirve un poco para que Hegel resuene en la columna de Jenny, y es la cuestión del resto, ¿no? Ya es un libro que comienza en minúscula, en una frase cortada, y termina de la misma manera, con una frase cortada, y esta frase es una pregunta abrupta y bastante elíptica por los restos de Hegel, hoy, aquí y ahora. A la familia se le añade la cuestión del resto y, de hecho, en la escritura de Ella vamos a encontrar diseminados muchísimos gestos, muchos restos, muchos más que en el seminario, ¿no? Cuando encontramos, o sea, Gest además en Derrida no funciona exactamente como un concepto ni como una noción filosófica. Estaría en su límite, porque muchos de los gestos que Derrida va a ir introduciendo en Gla, y que muchas veces lo haces desde las traducciones de los propios textos de Hegel, pues son verbos, pertenecen a alguna locución adverbial, o sea, no siempre responderían a algo que pudiésemos definir como un concepto filosófico. Y de hecho esto supone unos enormes problemas para la traducción del libro, ¿no? Esto nos indica hacia un poco un aspecto importante de la operación de Derrida sobre Hegel, y es que no va a operar fundamentalmente en el campo de los conceptos, sino que va a trabajar la materialidad del lenguaje y la materialidad de la escritura. Entre estos restos que Derrida subraya del seminario, una frase que va a tener especial importancia, en este caso es una frase de Hegel, que traduce él mismo al francés, la femme reste enveloppée, donde Derrida va a subrayar reste, ya en las propias notas del seminario, ¿no? ¿Qué sería esto del resto? ¿Y cómo llega este tema que no estaba prefigurado en los seminarios a Gla? Bueno, pues lo primero que señala Derrida es que esta cuestión del resto no sería en ningún sentido, ¿no? Derrida diría que el resto sería aquello que escapa a la ontología, pero que a la vez le daría lugar. Y el resto no sería tampoco, frente a las ideas convencionales, aquello que quedaría en una operación, sino que de alguna manera tiene lugar a la vez que la propia operación e incluso la precedería. Derrida desmonta las concepciones fenomenológicas de la temporalidad, ¿no? En Gla, y de hecho insiste mucho, es uno de los conceptos principales de Gla en la idea de lo après coup, o sea, lo, bueno, digamos, a posteriori, ¿no? Lo en retrospectiva, o algo parecido, es un término difícil de traducir, ¿no? Bueno, podríamos proponer la hipótesis, un poco para ver de dónde proviene esa cuestión del resto, que este tema en cierto modo enlazaría directamente con Jenny, y concretamente con un artículo sobre Rembrandt, con el que Derrida abre precisamente la columna derecha. Es un artículo que se llama Lo que resta de Rembrandt y que también está escrito en dos columnas, al igual que Gla, ¿no? Derrida ya había hablado de resto en textos anteriores, efectivamente, pero había hablado principalmente de lo que sería la restance, o sea, de una manera más conceptual, ya en la diseminación, ¿no? En Gla no va a aparecer esta idea de restancia, ni mucho menos. Es decir, al resto no se le va a dar un nombre único y lo que se va a buscar más bien es diseminarlo a través del texto, sin pretender hacerlo encajar ni en una categoría morfológica, ni en una especie, ni en un género, ¿no? Bueno, en este sentido el resto, la familia y la diferencia sexual se convertirían así en restos que se repiten e incluso se diseminan por Derrida en distintos momentos del texto de Hegel. Restos irreducibles al sistema, externos y no reflexionables, pese a todos los intentos hegelianos por digerirlos. Sin embargo, estos restos también serían requeridos por Hegel. Y de hecho es interesante ver cómo el problema de la diferencia sexual va a aparecer en momentos clave de transición, en el paso de la naturaleza al espíritu, por ejemplo, en los cursos de Jena, o en el paso de la razón a espíritu, ¿no? En la fenomenología. Bueno, la cuestión de la familia es un tema al que no parece tampoco que se le haya dado mucha importancia antes de Derrida, y es más, todavía en un libro publicado en el 2013 en Alemania,
por Eva Bockenheimer, que se llama La familia de Hegel y su teoría de los sexos, todavía se señala 30 años después de ella que el tema de la familia no ha sido especialmente trabajado, ¿no? Bueno, eso sería ya en sí mismo marcaría por lo menos una importancia o una dimensión interesante del acercamiento y de la aportación de Derridiana a Hegel, ¿no? Quien 30 años antes ya habría trabajado este tema de la familia. Bueno, como os decía antes, Derrida, sin embargo, se ve obligado a justificarse y se justifica diciendo que la familia es un hilo frágil. Pero a la vez va a insistir, aunque haga esta concesión aparente, que la importancia de la familia es crucial en Hegel. Y esto fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, señala Derrida, la interpretación del momento familiar implica inmediatamente toda la determinación hegeliana del derecho y de la política. Habría en Hegel una preocupación por la diferencia sexual y la familia, que va a conllevar un intento de deducir sistemáticamente un tipo determinado de familia, la familia burguesa que estaba surgiendo, en relación a una determinada figura del Estado. Una deducción que va a implicar necesariamente una teoría de los sexos que es desde una simetría inicial justifique su desigual reparto de tareas y lugares. La diferencia sexual, que se presentaría como parte de la filosofía de la naturaleza, tiene que ser abolida y superada por el Estado. Esta abolición es requerida, pero sin ella parece que tampoco podría haber Estado, ¿no? Además de esto, sigue diciendo Derrida, el lugar de la familia y la diferencia sexual es tal que su desplazamiento afecta a todo el sistema. De algún modo, detenerse en la familia responde, señala Derrida, a la necesidad de destacar una problemática que implica ya todo el campo del sistema hegeliano. ¿Por qué? Pues porque para Derrida la familia sería a la vez una parte, una figura que Hegel ha trabajado como parte de su corpus y a la vez figuraría o serviría como una imagen del corpus hegeliano en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que va a señalar Derrida, y esto Engra, es que la posibilidad misma del texto hegeliano, su horizonte teleológico y su pretensión de sistema, se articularía y reposaría ya en una determinada imagen de la familia. Una imagen de la familia y de la sexualidad, determinada esta como binaria y opositiva, están funcionando como una matriz previa y no reflexionable de todo el campo conceptual hegeliano, por más que Hegel se esfuerce en reflexionarlas sin deducirlas, y empezando, según Derrida, por el concepto de concepto y por la posibilidad de una superación o elevación de lo real en él. Es decir, la noción hegeliana de espíritu no sería ni articulable ni enunciable sin un modelo familiar. En palabras de Derrida, un cierto esquema familiar, una cierta escena de familia, combina la totalidad infinita del sistema. La totalidad infinita del sistema se piensa, se produce y se refleja en ella. La filosofía de Hegel sería, pues, una filosofía de familias y para familias. Esa noción de familia tiene como condición de posibilidad una determinada articulación del proceso de diferencia sexual que Hegel sitúa ya en la filosofía de la naturaleza y que hace posible la elevación al espíritu. La división sexual sería el primer paso antes de la enfermedad y la muerte para que la naturaleza se supere en el espíritu, ¿no? Para Derrida, el relevo, la relève, su traducción de Aufhebung, ¿no? La elevación de la diferencia sexual es la condición de posibilidad del sistema hegeliano como rentabilización de lo negativo. La reducción de las diferencias sexuales a una oposición proporciona la matriz de la reflexión hegeliana y la posibilidad de tránsito, relevo o supresión, superación entre figuras. En breve, la Aufhebung de la diferencia sexual proporciona el modelo de la Aufhebung. Citando de nuevo a Derrida, la Aufhebung es precisamente la relación de la cópula a la diferencia sexual. No podemos comprender el relevo en general sin la cópula sexual, ni esta sin el relevo. En general,
si se tiene en cuenta el hecho de que la Aufhebung se describe aquí como un momento estrictamente determinado del devenir de la idea, en el momento final de la filosofía de la naturaleza, pero que este momento de la vida está remarcado en el término al término de la filosofía del espíritu. Entonces, la Aufhebung de la diferencia sexual es, manifiesta, expresa, stricto sensu, la Aufhebung ella misma y en general. Fin de la cita. En un comentario casi parafrástico de la filosofía de la naturaleza de Hegel, tal y como se elabora entre los escritos de Jena de 1803-1804 y en la enciclopedia, Derrida incardina el proceso del espíritu como superación o elevación de la naturaleza en la reproducción de las diferencias sexuales y su presunta cancelación en la relación sexual. Este es uno de los aspectos que, a juzgar por las anotaciones en los seminarios, más habría fascinado a Derrida. Derrida va a exponer con cierto detalle la deducción hegeliana del proceso de diferenciación sexual, ¿no? Realmente esta descripción, que se iniciaría con una serie de datos de apariencia anatómica, está movilizada por la constitución de una división jerarquizada de los sexos que finalmente privilegiaría al macho. El tipo morfológico en su origen sería bisexual. En su estructura profunda, pues hay una correspondencia entre los órganos sexuales del macho y de la hembra, pero la prevalencia de un elemento de otro va a provocar la jerarquía de los sexos, ¿no? Hegel va a presentar la diferencia entre macho y hembra como la diferencia entre lo diferenciado y lo indiferenciado. Diferencia que tiene que dar paso a una oposición. El hombre sería la actividad, mientras que la mujer es lo pasivo. E incluso cuando puede haber signos de actividad en algún órgano, de inmediato Hegel lo relativiza. Es el caso del clítoris que Hegel va a definir como la facultad de sentir inactiva en general. En el seminario sobre la familia que Derrida relabora esa cita en alemán abre el pasaje y es de nuevo destacada al margen, lo que muestra hasta qué punto Derrida había fijado su atención en esa definición, ¿no? Hegel toma para esta deducción como modelo a los animales superiores, no dice nada respecto a los animales inferiores y excluye a las plantas, en las que esa diferenciación no estaría aún presente, ¿no? De alguna manera, el falocentrismo hegeliano, parece indicar Derrida, requeriría y sería requerido por un antropocentrismo. La mujer, al no haber desarrollado la diferencia en oposición, permanecería más cerca de la planta. Y Derrida aprovecha esta parte del texto de Hegel para hacer una referencia a la otra columna, señalando que también el clítoris permanecería quizá más cerca del criptograma, ¿no? ¿Por qué esto refiere a la otra columna? Bueno, el nombre de Jenné significa, como si le añades un circunflejo, retama en francés. O sea, también Jenné sería una especie de planta, al igual que la mujer. Es decir, un resto también incómodo del proceso hegeliano de la deducción de los sexos y, por tanto, de la familia, tal y como la entiende Hegel, ¿no? La noción de Aufhebung, por tanto, el concepto central de la relación sexual, articularía, incide Derrida, el falocentrismo más tradicional sobre la ontoteología hegeliana. Hegel trata de eliminar, integrándolo, lo negativo para salvar la primacía del concepto y la superioridad del macho en un mismo gesto. La diferencia sexual tiene que ser cancelada, pero el privilegio fálico resta y resiste precisamente en su cancelación. La matriz, quizá protética, de la potente articulación conceptual hegeliana estaría, por tanto, en una estructura previa, social e históricamente constituida, asumida como presupuesto, que es la diferencia sexual como diferencia binaria. Bueno, un presupuesto que Hegel además intenta justificar como parte de su propio sistema, ¿no? La superación de la diferencia sexual al final de la naturaleza y al comienzo del espíritu es a la vez su reproducción y su cancelación y, por tanto, la erección y el sostén del privilegio fálico. Junto al comentario de estos pasajes, Derrida inserta en la una mirilla que viene a funcionar como una especie de glosa externa a los desarrollos de Hegel, ¿no? Y lo que hace aquí Derrida es simplemente imponer signos de interrogación al nosotros de Hegel, ¿no? Marcando el límite excluyente del discurso hegeliano y poniendo en correlación el análisis de la diferenciación sexual con la cuestión del saber absoluto
que Engra aparecería reducido a sus siglas SA. ¿Nosotros? ¿Quién? Nosotros magistral, nosotros los hombres. ¿Y si fuese siempre lo mismo? ¿Quién nos asistiría aquí? La diferencia sexual no aparece solo, no se queda en la filosofía de la naturaleza, va a hacerlo de nuevo en la fenomenología del espíritu, vamos a quedarnos ahí, en la transición entre razón y espíritu. Y concretamente en los pasajes, bueno, que no voy a insistir mucho en ello porque habló ya magníficamente ayer Laura de esto, que Hegel dedica a Antígona en la fenomenología y que Derrida recoge de nuevo en Grano. Me interesa ver cómo esa figura de Antígona muestra la relación entre la familia, el espíritu y el trabajo de duelo. No habría familia sin espíritu ni espíritu sin familia. El espíritu emergería de la división sexual de la enfermedad y de la muerte y la rentabilizaría, siendo este su trabajo fundamental. También la familia trabajaría la muerte en el duelo. La negatividad, la reflexión, el trabajo del concepto remite a la familia como su espacio cuasi, entre comillas, trascendental, a la vez condición del sistema y resto inasimilable por él. Curiosamente, ese trabajo de duelo, que parece el trabajo mismo del espíritu, es un trabajo femenino. La familia presupone la superación y cancelación de la diferencia sexual, que culminaría en el paso al Estado, y guardaría la diferencia sexual conservándolo como condición de lo político, del espacio público, pero excluida de él como un resto o una cripta. La simetría sexual, como ley de la casa, garantiza la propiedad como privilegio del cabeza de familia. Esto es masculino. Solo hay familia si hay casa, y esto presupone un reparto, una constitución del lugar y de los lugares. Las leyes de la casa dividen lo interior y lo exterior, nosotros y los otros, lo público y lo privado. Fundarían, por tanto, la propiedad en su límite. No hay familia tampoco sin diferencia sexual, entendida la diferencia como posición binaria entre masculino y femenino y la subsecuente jerarquización de estos. Esta estructura previa que Hegel funciona como una especie de matriz protética y contingente que Hegel trata de integrar en el sistema asignándole un lugar, transformándolo en momento que tiene que transformándola a la familia y a la diferencia sexual en momento que tiene que superarse y resguardarse, pero que se disemina de alguna manera, y Derrida incide en esta operación, por todo el corpus, desestructurando la secuencia lógica hegeliana. La diferencia sexual sería parte del sistema, pero a la vez algo que amenaza con contaminarlo todo una vez incorporado. De algún modo, un resto o un residuo peligroso, que es un poco el modo en el que Derrida va a leer la Antígona de Hegel, ¿no? Esta figura de Antígona va a llevar haciendo un salto que lo que implica es sobre todo un cuestionamiento de los modos habituales de leer y de trabajar en el ámbito académico, va a llevar a Derrida a las hermanas, bueno, a la hermana de Hegel y a su media hermana, y por tanto a la introducción de lo biográfico en el corpus de Hegel. Derrida interrumpe los pasajes sobre Antígona en la fenomenología para introducir, simplemente a modo de cita muy larga, de unas 10-15 páginas, la correspondencia privada de Hegel. Y muy especialmente aquí las cartas que Hegel envía a su hermana Christiane y a una joven que se había criado con ellos de pequeño, que era Nanette Endel, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo aquí, en cierto modo, Derrida? ¿Y qué podría tener que ver esto con esta operación más general de construcción del falogocentrismo? Pues, de alguna manera, la introducción de lo biográfico en Hegel, de las cartas que Hegel también ha firmado, pero que no parecen pertenecer a su corpus como parte de la historia de la filosofía, estaría buscando distorsionar la voz en off del filósofo y convertir a la firma y al nombre no como un garante de autoría y, por tanto, la posibilidad de abrir una determinada tradición como corpus filosófico, sino más bien como un elemento expropiador. Bueno, no sé si me entendéis con esto, pero a nadie le sorprende, o parece no ser sorprendente, que en el inicio del Saint-Genet, Sartre refiera a la biografía de Genet para explicar su obra, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué citar las cartas estas que son de Hegel a su hermana, a su media hermana? ¿Qué tiene esto que ver con el sistema?
Bueno, de alguna manera, Derrida está rompiendo internamente con qué es o qué no es un texto filosófico, qué es o qué no es una firma, ¿no? Y en ese sentido también, qué marca la propiedad de un texto y qué pasa cuando el nombre puede funcionar como expropiación, ¿no? Tenía algunos desarrollos más, pero voy a ir terminando, que si no, no nos da tiempo a las preguntas. Y cierro ya un poco hablando de qué nos quedaría entonces del Hegel de Derrida, al menos tal y como lo escribe England, ¿no? Lo que nos queda de Hegel, de algún modo, son sus restos. Y este toque de difunto, este clamor, nos llevaría de la columna de Hegel a otra firma y a otra familia, si aún se la puede llamar así, que en este caso no tendría casa propia, ¿no? Como veíamos en su análisis de la deducción de los sexos, Derrida va a introducir una referencia a Yené, al señalar la cercanía de la mujer a la planta y del clítoris al criptograma, ¿no? La sexualidad de las flores, la bisexualidad, la oscilación indecidible de los géneros, escapa a la lógica de la generación que habría dirigido el pensamiento del concepto de concepto, o la posibilidad de lo conceptual en general. Derrida va a inocular en Gené un pensamiento de lo sexual como diseminación, no como género y ni siquiera como diferencia. El dispositivo de Gla, ni siquiera la palabra Gla o la palabra clamor, funcionan para desmontar inmanentemente el privilegio fálico a través de su diseminación y de su simulación. Gla no tendría género ni sexo y es más, arranca el género, el sexo e incluso el nombre propio. En Gla se toca arrebato por el falogocentrismo y ese toque arrebato pasa también por una deconstrucción del nombre y de lo que los nombres implican en la historia de la filosofía, ¿no? En esa deconstrucción del nombre nos obliga también a plantearnos cuál sería nuestro propio papel ahí como lectoras. ¿Qué hacer entonces con esos restos de Hegel? Vale, lo dejo aquí para poder dar lugar a las preguntas. Si hay alguna cosa más que queráis elaborar, lo dejamos ya para luego. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bea. ¿Queréis hacer comentarios? Yo no veo las manos levantadas. ¿Tú las ves, Edgar? Está levantando Xavier, pero por el viejo método de mover el brazo, quiero decir. Ah, vale, vale. Pues Xavier, adelante. Igual está silenciado. Sí. Por cierto, habían quedado cosas pendientes de la otra charla, ¿no? Lo digo por si queréis empezar con eso, ¿no? Edgar, eras tú el pendiente, me parece. Yo espero. Luego si acaso. No tiene ahora tanto sentido. Vale. Lo que no sé es quién ha levantado la mano. Creo que Ripi quería intervenir y Xavier. Pues que empiece Ripi, Xavier tiene que abrir el micro luego. Vale. Se me ocurre. Pues adelante. Bueno, yo solo unas notas. Siento no haber estado a la ponencia de Laura, porque me parece que ha habido ahí cosas que eran muy importantes para esta discusión. Eso lo puedo remediar después, pero bueno, ahora es irremediable. Bea, hay una cosa que no tengo clara. Es decir, la concepción del matrimonio que tiene Hegel es de antiguo régimen, no es burguesa. Y creo que no lo es en ningún momento. O sea que él en realidad, es que en Hegel hay una mezcla constante, y además es mezcla, y por tanto es desagradable y confuso entre antiguo régimen y nuevo régimen, porque en realidad él le da forma de nuevo régimen a lo que es antiguo régimen. Y una especie de imagen biológica preside, biológica y económica, preside todo lo que es en el
el matrimonio, que es una cosa muy inquietante. Por ejemplo, en 1797 tiene un articulito que él no publica sobre el amor y bueno, está muy en la órbita de Hölderlin, pero luego de repente se pega una página entera hablando de del reparto de funciones económicas entre el hombre y la mujer y da un salto lírico tremendo, pero un salto lírico que es un tortazo en el suelo real. O sea que a él no le salen las cosas. La mujer figura en su vida sobre todo como una intrusión. Es que realmente ni siquiera la relación sexual tiene mucho que ver con eso. La mujer es una intrusa en su mundo. Nanette Endel sale en la correspondencia, que es me parece que es decir, ese recurso de Derrida a datos históricos porque supone que son muy importantes y lo excluido en la historia de la filosofía, no se puede hacer con tal incompetencia como lo hace Derrida en este caso, porque en la correspondencia de Hegel hay cosas mucho más interesantes, lo que pasa es que no son tan fáciles de interpretar. Bueno, eso ya es una cosa. Mira, en el romanticismo, una cosa que se mantiene consistentemente es la comparación botánica de la mujer y la comparación zoológica del hombre, como lo pasivo y lo activo. Pero es que esto es en pleno romanticismo, es decir, al cambio del siglo. Y el matrimonio de Hegel te da una impresión muy penosa. Eso de casarse con una mujer 20 años más joven y y tener inmediatamente hijos con ella, eso era lo clásico del antiguo régimen, donde la mujer era como la hija mayor y además tenía que cuidar del abuelo, ¿no? Como le pasa a la fantástica mujer que tuvo el hijo de Goethe, ¿no? Bueno, ahí hay cosas que que habría que matizar un poco, digo yo, pero creo que la ponencia de Laura de ayer seguramente ha dicho unas cuantas cosas sobre eso. También Berta lo había trabajado, ¿no? Estos son pequeños detalles que yo quería poner a lo tuyo. Realmente el tema del matrimonio adquiere matices distintos, primero en Marx, que tiene una concepción del matrimonio realmente reproductiva y clasicorra, y se rompe con Engels. Cuando Engels ya no tiene una relación dominante para toda su vida, porque su primer amor, su gran amor, es una inmigrante irlandesa que era la clase obrera más pobre de Manchester y naturalmente se muere pronto. Y nunca comparte su vida con ella. Simplemente comparte los fines de semana y se va a la pequeña Irlanda de Manchester con ella, ¿no? Pero luego sigue con su hermana, que había vivido con ellas, luego con Lengen, la mujer con la que se atribuye un hijo que es de Marx, y luego con la antigua mujer de Kautsky. Es decir, que ahí el matrimonio no es matrimonio, se casa con la hermana de su amante real en el lecho de muerte, es su único matrimonio. Y ahí ya cambian cosas porque se rompe la igualdad social que en la época de Goethe era absolutamente esencial. El matrimonio tenía que ser entre iguales socialmente. Y si la mujer de Hegel, perdona que me enrollo con estos detalles, es noble, es porque Hegel es una persona importante en Nuremberg y esa mujer se va a quedar soltera. Todos los padres al final acceden, pero en realidad entra en condiciones de inferioridad. Bueno, estos son unos detalles que quería decir sobre lo tuyo, que además carecen de importancia.
pero sobre el fondo de la ponencia yo ahora no puedo decir mucho. Me disgusta que le dé tanta importancia a las cartas, por ejemplo, con ese conocimiento cuasi familiar de juventud, y no saque nada, por ejemplo, de la correspondencia con Schelling, que claro que encierra, hay muchas cosas más interesantes sobre el tema, ¿no? Pero eso es un fallo de Derrida, que anuncia su intención, pero es incapaz de realizarla coherentemente. Bueno, y con esto paro porque he hablado demasiado. De acuerdo, muchas gracias. Xavier. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Oye, no, yo es una pregunta y, bueno, una inquietud. O sea, al final no entiendo nada, vamos a decirlo así, de qué pinta Genet en este libro. Parece que es, o sea, más allá de querer darle una patada a Sartre, uno entiende, bueno, al lado izquierdo está hablando de Hegel y uno ve ahí a Hegel, pero la parte derecha, bueno, Genet no se sabe muy bien qué pinta en todo esto, ¿no? Y el Genet, además, que es un hombre, vamos a decir así, tiene falo, en fin, y todas estas cuestiones, no tiene familia. Entonces, podrían ser cuestiones que se podrían haber explotado, pero es un personaje secundario, diríamos así, en la literatura y en la filosofía francesa no pinta nada. Entonces la pregunta mía sería, ¿qué pinta Genet aquí? Sin más, así un poco en plan provocativo, pero quisiera que me explicara Beatriz un poco algo al respecto, sin más. Beatriz, ¿quieres contestar a Ripi y a Xavier? Pues como esto sí, si queréis empiezo ya. Bueno, muchas gracias por todas las observaciones, Ripi, sobre la cuestión del matrimonio, ¿no? Y el amor en Hegel y en su contexto, y lo que él hace un poco con la noción romántica de amor. Me quedo un poco para contestarte más con la parte del fallo o el fracaso, en cierto modo, de Derrida a la hora de enfrentarse a Hegel. Que tú lo ves muy claro con esa selección de cartas. ¿Por qué de repente Derrida mete esas cartas de Hegel relacionadas con su vida personal, que pueden tener muchísimo menos interés que otras cartas, ¿no? Pues yo entiendo que hay que leer un poco ese fracaso, esos fallos de Derrida a niveles de historia de la filosofía, de interpretación, pues como algo casi, bueno, buscado, o sea, como parte de su operación. Igual yo intento salvar demasiado a Derrida, no sé, pero yo creo que esto hay que verlo como parte de una operación más amplia, que tiene que ver con toda esta cuestión, ¿no? Que yo hablaba antes del problema finalmente de la firma y de hacer replantear dónde empieza y dónde termina un corpus filosófico. ¿Por qué meter unas cartas que realmente la mayoría tienen muy poco interés? Algunas son muy breves, otras dicen muy poco, y sobre todo tú dices que Derrida las interpreta mal, pero es que el tema es que ni siquiera las interpreta. O sea, Derrida se limita a colocarlas ahí, ¿no? Sería como decir, o de alguna manera la operación de Derrida parece indicar a la imposibilidad de una interpretación. Yo coloco esto aquí, pero me rehúso a dar una interpretación e intentar volver a integrarlo en una operación conceptual. O sea, yo entiendo que ese valor de fracaso, un poco al igual que Derrida va a ironizar sobre el tema del fracaso en Genet, a partir del título de un artículo de Bataille, precisamente sobre este, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Y hasta qué punto este fracaso no supone ya algo de cara a comprender el tipo de lectura o reproducción que podemos hacer de un filósofo, ¿no? Como collage. Sí, hay un efecto de collage, de yuxta, sí. Pero los collages siempre generan efectos de sentido y a la vez desbordan el cierre en un sentido único, ¿no? Desde luego esto responde a algo, porque además es que Derrida no comenta las cartas. Sí, en efecto. Entonces, sí,
Bueno, si esto es un fallo o un fracaso, desde luego este fallo y este fracaso forma parte de este dispositivo. No sé, no creo que haber contestado, pero bueno, es por indicar esto. Yo No, creo si que no es una función, ¿no? Y me parece que es interesante eso, que vaya a traer lo biográfico en Hegel en contraposición con un Genet del que Derrida nunca cita su biografía. O sea, de hecho, la única referencia que hay a Genet como tal es, pues, a la actualidad, una breve mención de que Genet está de nuevo en Palestina, ¿no? Hablando de las luchas anticoloniales de Genet. Y nada más. O sea, vamos a meter la biografía en Hegel y vamos a rehusarnos a reducir a Genet a una operación puramente biográfica, que se entienda como genealogía de su obra. No sé. De acuerdo. Yo quería hacerte una observación solo, pero súper intuitiva, ¿eh? Porque cuando hablabas de lo de el sexo de las plantas, digamos, en Hegel, y el sexo de las flores, ¿no? También. Leyendo el último libro de Zizek sobre el sexo y el fracaso del absoluto, él cita un artículo de Michael Marder donde está estudiando esta cuestión de la sexualidad de las plantas en Hegel. Entonces, no sé, como para hacer la referencia y también porque seguramente el fallo en lo sexual en Zizek tiene una forma binaria. Esto no sé si en relación con la ponencia de antes de Berta. Es decir, el fallo, finalmente, el resto, tal y como aparece en Hegel o tal y como lo recupera Zizek, sigue siendo un fallo binario. ¿Estaría eso en el origen? O, bueno, no sé, digo, se me ha ocurrido. Habría que... Y lo que decía Xavier de que Genet es un hombre, eso habría que demostrarlo de entrada, ¿no? Porque sí, el Ensiksú, por ejemplo, en La risa de la medusa, pone la escritura de Genet como una escritura femenina, junto a la de Marguerite Duras y Colette. Bueno, no sé si es no sé, pero desde luego el falo de Genet es mucha guerra. No sé hasta dónde. Bien, sin más. Creo que tenía Edgar la mano antes que yo. Ay, perdón, pues yo no veo mano. Ah, sí, aquí, vale, sí, perdón. Edgar, adelante. Vale, ahora ya lo bajé. Bueno, como hay preguntas y yo tenía para Berta antes una, pero se la haré en otro momento. No creo que dé ahora tiempo a volver sobre la ponencia de Berta. Si a ella no le importa, ya se la hago en otro momento. La tienes en casa, vamos. Sí, eso. Yo a Bea le quería agradecer también la charla, que me ha parecido muy interesante. Quería preguntarle, porque hablar un poquito más sobre un tema que me interesa, que creo que ha salido ahora por primera vez, cuando encuentro que es importante, que es el de la traducción que hace Derrida de ese término de Hegel, Aufhebung. Ella ha hablado un poco sobre esto, pero me gustaría si pudieras decir algo más sobre Relev como traducción de eso, si te parece... Bueno, para empezar, porque yo no conozco bien, no conozco, o si lo he leído no lo recuerdo, en qué lugar o en qué sitios Derrida, si es que lo ha hecho, que no lo recuerdo, explicado su preferencia, o sea, su opción por esta traducción. Y bueno, te quería preguntarte qué opinas de esa traducción, si te parece relevar, te parece una traducción bueno, no sé, que ayuda a entender cosas en la obra de Hegel, quizá que otras traducciones no. Porque en la charla has recurrido también a otras traducciones, ¿no? Superación, elevación, por lo menos, como alternativas. Entonces me gustaría, por un lado, para alguien como yo que no conoce bien los textos de Derrida,
que nos dijeras dónde a lo mejor encontrar esto o ver esto, y también que me dijeras qué te parece esa opción suya. Está sin micrófono, Beatriz. Vale, respondiendo a Xavier, ¿vale? Que me había preguntado primero por esta cuestión de Gené. ¿Qué pinta aquí Gené? Pues realmente yo creo que lo pinta todo. Yo creo que Gené es un poco el origen de Glas, realmente. Desde el problema del resto, que a mí me parece que ese artículo de Gené da un poco la pista a Derrida para trabajar de ese modo en Hegel, lo que queda de un Rembrandt, que además, como os comentaba antes, estaba escrito a 2 columnas, hasta que toda la relectura y la reescritura de Hegel se va a hacer para ponerla en relación con la otra columna. Y bueno, ¿es Gené o no un hombre? Claro, igual habría que empezar a deconstruir internamente ese significante, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, ¿qué sentido tiene? Bueno, en relación a esta cuestión del falo de Gené, a Derrida le va a interesar en la columna de Gené, no me dio tiempo a hablar de ello, la verdad, y lo lamento, igual tenía que haber organizado de otra manera el tiempo, porque creo que sí podía aportar mucho. Hablar de Gené para entender mejor el tipo de operación que Derrida hace con Hegel. Derrida va a insistir en la cuestión del fetiche frente al falo, en toda la columna de Gené, ¿no? Y en la cuestión de la prótesis como clave. O sea, el fetiche sería una especie de prótesis, pero la función de la prótesis no es ocultar una falta, sino producir la ocultación de la falta y generar entonces una indecidibilidad en ese sentido de hay o no hay falta, hay y a la vez no hay falta. Y esta cuestión del fetichismo, que Derrida recoge en Gené a partir de algunos textos, de algunas novelas, por ejemplo, con el personaje de Estilitano, en creo que El diario del ladrón, pues va a ser un poco clave para poder entender algo de la operación sobre Hegel. Y de esto a lo que apunta con la deconstrucción del falogocentrismo. Gené es algo más, una especie de resto, un excedente sobre lo que se piensa como masculino o fálico, pero lo es un poco por la parodia o la simulación de el más de un falo casi que puede implicar a veces la lógica del fetiche, ¿no? O sea, el juego va a ser más bien multiplicar y diseminar, y en ese sentido pues Gené es extremadamente importante. O sea, porque también es curioso, le dedica un libro entero, lo va a poner en relación con Hegel, eso evidentemente las pistas efectivamente estaban en el libro de Sartre, pero no va a volver a dedicarse nunca a Gené, Derrida, hay muy pocas referencias a él de nuevo, pero en ese momento la operación con Hegel no se podría llevar a cabo en el modo en el que se da en Glas si no estuviesen al lado los textos de Gené como eco, que permiten diferir y diseminar los de Hegel. A mí me parece, de hecho, extremadamente importante. Y no creo que lo pudiese hacer con ningún otro autor, como lo hace con Gené. El tema principal que Derrida aborda en la columna de Gené es precisamente la cuestión del nombre. Y cómo Gené va a diseminar su nombre propio en sus textos, ¿no? Por eso todo el problema también de la planta. Y a la par que la cuestión del nombre aparece el problema de la sexualidad. Claro, los nombres ya son binarios, nombres de hombres, nombres de mujeres. Gené va a escapar, igual que a los nombres binarios, a la sexualidad binaria. Y lo va a hacer un poco por la diseminación y la negación a la propiedad, ¿no? Esa figura del vol va a ser una constante, y Derrida la pone además en relación con el tema de la elevación en Hegel. No sé si te he contestado más o menos, pero bueno, yo creo que es clave y Gené aquí. ¿Le contesto a Edgar? Sí, por favor. Sí. Vale. Bueno, me parece interesante lo que me planteas. De hecho, precisamente para esta ponencia yo me he estado volviendo a plantear un poco esa traducción de Derrida, de Relève, que yo misma me he dado cuenta que no tengo muy claro de dónde la toma Derrida, que en un determinado momento la propone en sus textos,
la propone ya en el texto sobre Bataille, pero no sé muy bien de dónde aparece esta traducción. El que se había además educado, como ya os comenté, con Hippolyte, ¿por qué de repente empiezo a pensar que esta traducción, que en cierto sentido es muy literal a la vez, ¿no? Esto de la Aufhebung es como tal cual, re y elevar. Bueno, yo creo que Derrida fundamentalmente en esa traducción, que sí funciona en él casi como una traducción única, o sea, yo sí he metido más términos, pero en Derrida funciona como la manera de traducir la Aufhebung de Hegel al francés casi siempre. Y esto después lo va a recuperar también Nancy en la nota especulativa, la Remarque spéculative, que es un libro de 1975, ¿no? Yo creo que a Derrida le interesa aquí fundamentalmente, por lo que un poco nos deja inferirla, la cuestión de la elevación y la idea de que esto se trata de un levantar y un elevar y entender de esta manera a Hegel. Claro, lo que introduce este re es que pues es esta temporalidad un poco de la repetición de que esta elevación ya ha tenido lugar una y otra vez. Pero no sé si como tal, más allá de lo que pueda ser que Derrida saca un enorme partido de esta traducción, Englá no para de hacer juegos con el LV, el GLV, la relève, o sea, hay una enorme productividad de esa traducción que le abre todo el campo semántico de la elevación en francés. Como tal no recuerdo yo que justifique, pero lo voy a comprobar por qué traduce de esta manera a Hegel. O sea, le parece como la mejor traducción posible, va a traducir así a Aufhebung, pero no justifica. ¿Qué me parece a mí esta traducción? A mí me parece que traducir a Aufhebung de una única manera y todo el rato igual es un poco reduccionista con la complejidad del texto de Hegel. Además tengo un poco la impresión, pero me lo decís vosotros, de que Aufhebung como tal no funciona exactamente como un concepto, ¿no? Una noción casi de carácter técnico, filosófico en Hegel, ¿no? Que de hecho creo que lo he usado más como verbo en muchos momentos y menos en este sentido conceptual de sustantivo, pregunto. Explorando un poco lo que podrían ser la aparición en los textos de Hegel de Aufhebung, tal cual. Entonces, bueno, quizás esto marque un límite que tiene mucho que ver con la historia de la recepción hegeliana en Francia, que empieza con Koyev en el pensamiento de Derrida. Pero que este límite, por otra parte, le va a servir a Derrida por generar una cantidad enorme de efectos y proliferaciones de sentido, ¿no? Al entrar en este campo semántico del LP. Que no sé si te he contestado con esto. Yo también tendría que darle otra vuelta, la verdad. Muy bien, me has contestado, sí, gracias. Pues Berta, vamos ya a la última intervención. Patricio quiere hablar también. ¿Quién más? Patricio. Yo levanté la mano hace un rato, sí. Ay, perdón. No, pero pues Patricia, por favor. Es que no me sale aquí, no sé por qué. Perdón. Adelante. Bueno, como veo que hay otra intervención y vamos mal de tiempo, pero no quiero dejar de decir algo así muy en passant sobre las cosas que han suscitado en la conversación en la fase última. Yo quería introducir un tema de la familia y religión, pero la incompetencia, ¿no? Hombre, por supuesto es más interesante la correspondencia con Schelling que la correspondencia con su hermana, pero es que está contextualizado eso. Es un camino para Antígona, ¿no? Pues había una hermana de Hegel y luego está Antígona. Entonces, bueno, pues encaja perfectamente. No hay nada que interpretar ahí, claro, eso no tiene consistencia, pero funciona, ¿no? Pequeña defensa de Derrida, ¿no? Sí. Y luego, sí, importante, coincido totalmente con lo que ha dicho Bea en contestación a Xavier, me parece. Imprescindible la columna de la derecha, absolutamente imprescindible, aparte de los guiños que hay a veces, ¿no? Una palabra que se encuentra ahí, y bueno, y que los dos, de formas muy diferentes, están hablando de la familia, ¿no? Entonces, totalmente necesario. Ahora bien, bueno, yo la columna derecha de que la leí desde muy pronto, como que el asunto era todo es el problema de la guerra interminable en torno al Mediterráneo entre el griego, el judío, el árabe y el hispano morisco. Yo creo que ese es, se puede hablar así, el centro de la columna derecha de Englá, ¿no? No sé si es porque
la parte hispano-morisca nos viene en parte, ¿no? Y luego además el propio Genet, ¿no? Tiene ese texto que a mí me encanta, que es como un grande que entra a caballo en la Catedral de Sevilla, ¿no? Me encanta ese punto que tiene además que ver con eso. Voy a lo de la familia, muy brevemente. No me sonó bien, vea, la familia humana y la familia ontoteológica, ¿no? La primera pregunta filológica es si Derrida habla de familia ontoteológica. Porque yo creo que él habla de la Sagrada Familia, ¿no? Es la Sagrada Familia. Y probablemente por ahí, mediando la Sagrada Familia, puede uno llegar a la Trinidad. Bueno, de hecho, yo en mi última relectura, en fin, un poco de paso del origen de la geometría, las últimas páginas de la introducción al origen de la geometría es una especie de vuelta al de Trinitate, ¿no? de la época del final del siglo, en fin, momento de que empiezan a especular los filósofos cristianos, ¿no? Porque, bueno, también quería decir esto de la familia, que está en contra de la familia. Derrida era un hombre de orden, eso está claro, en su obra y en su vida. Era un hombre de orden, como da gusto, vamos. Y su familia, pues, bien, de orden. Sí. Bueno, no sé. Bueno. Berta. Ay, perdona, Berta, Bea. Vale, gracias, Patricia. Me ha gustado mucho que hayas hecho o que hayas introducido el tema este del estrecho y del Mediterráneo, porque sí que es un asunto enormemente importante en Gla, ¿no? Y que enlaza con la propia memoria de Derrida. Y a mí me gustaría haber hablado de esto, del estrecho, precisamente, que además Derrida va a conectar, por un parte, con un límite de la tradición occidental y del pensamiento de Hegel, y por otro, con el anticolonialismo y las luchas anticoloniales de Genet por todo el mundo, de una manera muy profunda, y ver un poco cómo Gla traza un palimpsesto, es decir, otra alternativa al mapa de lo que podría ser Europa, ¿no? Y cómo hay una crítica muy fuerte ahí a la tradición europea y un intento de verla desde otro lado, ¿no? Y ese otro lado igual es el otro lado de la costa africana de la que Derrida viene, que es Argelia. De hecho, hay referencias a Argelia y a la tradición judía en Gla en varias mirillas. Y hay una referencia clave que además va a saltar de una columna y otra, que es al estrecho, como creo que lo han traducido Cristina y Luis, como un gollete de estrangulamiento histórico, ¿no? En ese sentido, el libro se coloca en una geografía y en una historia que es clave para entender tanto a Genet como Hegel. Y lo de la familia, que Derrida desde luego era un hombre de orden, Genet menos, supongo que por eso igual como hombre de orden se sentía un poco seducido por él. Sí, efectivamente Derrida se refiere a la Sagrada Familia, pero entiende que esa delimitación de la familia que aparece en la Sagrada Familia, y esto sí lo dice tal cual en Gla, se construiría sobre un fondo ontoteológico. Y que de alguna manera no sé un poco por qué Derrida lo sostiene así, la familia terrestre sería una especie de imagen, ¿no? De la divina y al revés. Ciertamente, seguramente tú puedas aportar un poco más sobre esta cuestión de la Trinidad. A Derrida le interesa mucho en Gla toda la cuestión de la idea de la Virgen y la Madre. De hecho, va a retomar algunos textos de Marx muy críticos con esta idea de la Virgen y la Madre en relación a la determinación de la familia y de la diferencia sexual y a su superación, que se mostraría ejemplarmente en la figura de la Virgen Madre, ¿no? La madre que no es mujer. Pero bueno, igual sí podría matizar. O sea, la idea es un poco que hay una familia que es ya ontoteológica y esa ontoteología en términos de Derrida, podríamos discutir también el propio término y la pertinencia, hablar de ontoteología en Hegel, efectivamente, pero bueno, Derrida sí lo hace, se mostraría en la familia divina, en la idea de la Sagrada Familia y en la familia terrestre. La divina mostrando eso, que la superación de la diferencia sexual puede ser completa, ¿no? En la figura de la Virgen Madre. No sé si he respondido, pero bueno, agradezco mucho esa referencia al Mediterráneo y al estrecho y a la tradición judía de Derrida. Y los griegos y los árabes y los hispano-moriscos. Los hispano-moriscos especialmente, sí. Y yo especialmente. Los árabes, por supuesto, por supuesto. Si no, no se podría pensar seguramente el estrecho y el Mediterráneo, si no fuera por todo ese cruce de historias, de memorias y de lenguas.
Muy bien. Pues ahora sí, Berta. Sí, sí, bueno, yo solo, más que una pregunta, es que supongo que me apetecía constatar o efectivamente expresar que yo creo que la ponencia de Beatriz, pues efectivamente expresa muy bien a su vez esa ambivalencia de Glass. Yo claro, y no sé si todos lo vivís así, era un poco preguntároslo, pero yo percibo una ambivalencia muy inquietante en relación a Hegel, en relación a su posición de Hegel. Ya sabéis que yo estoy obsesionada con una cosa, pero por un lado, como decía Beatriz, están todos esos pasajes, aparte del uso de relief y de escalera y peldaño y elevación en Hegel, ¿no? Están todos esos pasajes donde aparece como necesario, la necesidad en el texto de Hegel, pues de que el conflicto, la diferencia sexual sea superada en el sentido de cancelada, incluso de liquidada, resuelta en la procreación, o de cómo se necesita que la familia encaje en un momento finalmente del Estado, pero también a propósito de Antígona, ¿no? Que encaje en el mundo griego, en la Sittlichkeit, esa necesidad, por tanto, de integrar, superando, en ese sentido convencional en el que se ha entendido la superación hegeliana tradicionalmente, y como por otro lado, efectivamente, en el texto te encuentras con que el que decía Beatriz también, la casa a donde ha de llevar todo esto, a donde ha de llegar por fin la familia, el saber absoluto, creo que ella misma los hizo corresponder, pues es solo en el propio Glass, pues a veces parece que como coincidencia imposible de los contrarios, imposible, ¿eh? Parece ser un fantasma, que es necesario, pero que a la vez demuestra que es imposible una verdadera casa, ¿no? Entonces, es como si, a mí a veces me parece que en lo que ya digo, no soy una experta en el texto, ¿no? Pero me parece como si estuviera reconociendo Derrida que todo depende de por dónde cortes el texto de Hegel, y que él lo corta muchas veces por distintos sitios, porque claro, tú puedes cortar ahí en la procreación el paso en la enciclopedia de la filosofía de la naturaleza a la filosofía del espíritu y decir la procreación resuelve. Bueno, la resuelve de aquel modo, porque al lado de la procreación está la muerte y gracias a que viene el espíritu, quiero decir, y hay una muerte ahí que es muerte, que después efectivamente, como decía ayer Johannes, hay otra cosa. Sí, claro, ¿quién va a negar que después hay otra cosa? Pero la muerte ha sido de verdad, ha sido muerte, ¿no? El animal ha muerto. Y por ejemplo, y eso, la diferencia entre hombre y animal tan clara, bueno, te vas al hábito y resulta que el hábito, que es el comienzo del lenguaje, ya están los animales también, ¿no? Entonces todo depende de por dónde cortes y claro, esto por eso, que Derrida da a ver todo esto, pero al mismo tiempo hay esos lugares que parece que, como también dijo Beatriz, Derrida dice, Hegel trata de superar el antagonismo, la diferencia sexual. Hegel trata. Bueno, un lado de Hegel. O sea, ¿por qué no vamos a decir, si todo depende de por dónde se corte, por qué no decir la Sittlichkeit necesita acomodar a la familia? Y Hegel ahí es un ventríloco, le está dando la voz a la Sittlichkeit. Pero después la toma Hegel para decir, sí, acomodó a la familia, acomodó a Antígona, la encriptó, pero mira dónde va, se cae y viene Roma, ¿no? O acomodó la diferencia sexual, sí, la acomodó, pero mira dónde va, ¿eh? La locura en el comienzo de la subjetividad, en el comienzo de la filosofía del espíritu. Entonces, yo también pienso que
Derrida manteniendo esta esquizofrenia de, por un lado, acusar a Hegel, identificar a Hegel con la Aufhebung y, por otro lado, decir el propio texto de Hegel encierra como resto a la Aufhebung, luego Gachet no tiene razón, luego la Aufhebung wird aufgehoben, o se contiene a sí misma como Aufhebung. Entonces, le responde a mí me parece que habla con Hegel en un lenguaje, en el lenguaje de Hegel, como en el lenguaje de Hegel, entendiendo por Hegel ya no el Hegel convencional. Por eso a mí me gusta Gla. Pero bueno, nada, y respecto a lo de Laura, entonces es binario. Sí es binario, claro que sí, en un sentido sí. Claro que la diferencia es en Hegel es binaria. En el sentido que es, yo creo, la reivindicación de Zizek, ese 2 es un 2 formal. El conflicto es siempre entre dos. Quiero decir, el desgarro es el desgarro de dos. La identidad, si está vuelta contra sí en dos. Pero eso no significa que Hegel se esté casando con la diferencia hombre-mujer, que esté pecando del binarismo en el sentido en que Butler lo denuncia. Yo lo entiendo así. El desgarro es un 2, pero es un 2 que de hecho adopta múltiples contenidos, quiero decir, que se disemina también, pero que a la base de la diseminación está, si la diseminación tiene debajo una contradicción, entonces efectivamente es porque si hay una violencia, entonces tiene que estar la forma del 2, por decirlo así, no sé. Bea. Y no era una pregunta. Entonces, Beatriz, solo si quieres decir algo, no tienes que decir nada y que la moderadora también mire cómo va el tiempo. Quiero decir que no era una... Vale. Pues mira, es la 1 ya. Si queréis paramos, no sé si paramos 15 minutos. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Empezamos ahí 1/4 con la ponencia de Ripi y si queréis después ya seguimos también comentando la de Bea y la de Bertas. ¿Ok? Venga, pues nos vemos ahí 1/4. Gracias a todas. Gracias a ti, Bea. Perdona, Laura, que bueno, te respondió ya Berta. Sí, no, tranquila, ya hablamos. Yo estaba con... Merci. Venga, hasta ahora.